Saludos y buenos días, ¿qué tal estáis todos? Bienvenidos al Magazine de Amigos. Martes 30 de noviembre 2021, último martes de este mes, último día del mes de noviembre. Mañana oficialmente, mitad de semana, estrenamos el último mes del año 2021. A lo mejor en este martes, en este 30 de noviembre, conoces a alguien que cumple años, a lo mejor hoy es tu cumpleaños. ¿Quieres que te felicitemos en este día? ¿Quieres mandarnos saludos? Este es tu programa, Amigos. De esta manera comienza la programación de Radio Solidaria para este día. Desde las 8 hasta las 2 estaremos contigo en vivo y en directo. 6 horas en este Magazine de Amigos. 6 horas acompañándote. 6 horas contigo. Mientras tú trabajas, nosotros hablamos y tú escuchas. El mensaje lo recibes. Y esperemos que sea un mensaje que edifique, que bendiga tu vida, que sea un mensaje que restaure tu vida, que sea un mensaje que te aliente, que te anime a continuar adelante. Es un privilegio, es un gozo estar contigo en Radio Solidaria. No desconectes, no cambies el dial. En esta mañana hay muchas cosas que ofrecerte, noticias, tertulias, reflexiones, estudios bíblicos, consejería. Lo tenemos todo. Solo tienes que quedarte, subir un poquito el volumen a tu radio, subir un poquito el volumen a la página web de Radio Solidaria, a la aplicación de RTV Solidaria y te quedas con nosotros. Como siempre me presento, un servidor, José Le, voy a estar contigo. Así me llaman los más cercanos, pero me llamo José. ¿Nos acompañas en esta mañana? ¿Te apuntas? ¿Te unes a este barco que nos va a llevar hasta las 2? ¿Te unes a la programación de Radio Solidaria? Si tu respuesta es afirmativa, súbete. No te vamos a pedir el pasaporte COVID. Eso sí, vamos a tomar medidas. Vamos a respetar lo que nos dicen las autoridades, aunque muchas veces no nos gusten, pero hay que obedecer. Es lo que tiene. Pero te lo vas a pasar genial con nosotros. Además, no queremos entretener, sino queremos bendecir. Ese es el propósito, esa es la misión y la visión que tiene Radio Solidaria. Bendecir, predicar las buenas nuevas, predicar a Jesús. Siempre predicamos de la cruz, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de predicar de su resurrección. La cruz fue un paso, pero al tercer día resucitó. Y nosotros queremos transmitir vida. A través de la muerte de Jesús, hoy estamos vivos. A través de la resurrección de Jesús, tú y yo hoy tenemos vida. Y esa vida la queremos compartir contigo. Buenos días con alegría. En unos minutos, Jaciel Rodríguez nos presenta el espacio ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Esa es la pregunta que Jaciel nos hace en esta mañana. La respuesta la va a dar, a través de su punto de vista, en unos minutos. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me va descalzo y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez, solo tú, solo tú.
sueño, cada plan. Si me faltara soy un barco sin timón. Son tus palabras mi compás, mi dirección, solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Radio Solidaria, la radio que edifica. En 2 de Corintios 12, el apóstol Pablo confiesa que tenía una debilidad, algo que le hacía sentirse pequeño, y él lo describe como un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Pero, ¿cuál sería este aguijón al que Pablo se refirió? ¿Sería un ataque a su conciencia o alguna enfermedad? En este video les voy a comentar qué era un aguijón, por qué fue permitido que Pablo sufriera esto, cuál fue la respuesta que Dios le dio a su siervo, pero sobre todo vamos a ver al final también cuál pudiera ser ese aguijón. Si estás pasando por pruebas, batallas y enfermedades, este video es especialmente para ti y te aseguro que saldrás sumamente edificado y motivado después de verlo. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Amados hermanos, todavía hay muchos de ustedes que miran nuestro contenido, pero que no son avisados o notificados cada vez que publicamos algún video, y esto se debe a que no tienen activada correctamente la campana de notificaciones. Para esto, deben primero estar seguros de estar suscritos al canal presionando el botón rojo que dice suscribirse y luego presione la campana que sale al lado de este botón de suscribirse y seleccione la opción que dice recibir todas las notificaciones para que así usted no se pierda los videos que lanzamos aquí cada miércoles para nuestra edificación. Bien, para responder al video de hoy es necesario que primero leamos el pasaje completo de 2 de Corintios 12, que dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo dice que tiene un aguijón en su carne, está haciendo alusión a algo que le hincaba y molestaba. Aguijón se puede entender también como una espina que hinca la piel o una espuela de las que usan los jinetes al cabalgar. Respecto a Pablo, su aguijón tal parece que era una aflicción grande que él tenía y que le había pedido a Dios que se la quitara. Dice que era como que un abofetear en su carne, y aunque al final del video les voy a decir cuál pudiera haber sido específicamente ese aguijón que el Pablo sufrió, antes quiero que veas conmigo 3 aspectos importantes que el pasaje está mostrando y que quizás no te habías dado cuenta de ellos. En primer lugar, Pablo dice que este aguijón era un ataque del enemigo, un mensajero de Satanás, pero a la vez deja ver que fue permitido por Dios con un propósito especial. Y esto pareciera una contradicción, pero no lo es. A veces somos atacados por el enemigo con alguna prueba, enfermedad o acechanza, y puede que sea a la vez permitido por Dios, así como sucedió con Job.
No fue Dios quien le quitó sus pertenencias ni el que envió la enfermedad a su cuerpo, sino Satanás. Pero al final de cuentas, Dios permitió aquello para glorificarse en la prueba de Job y llevarle a un nuevo nivel de revelación sobre quién era Dios. Mi hermano querido, hay una diferencia grande entre que Dios envíe alguna prueba y que Dios la permita. Por esto es necesario que comprendas que la lucha que estás teniendo hoy, aunque quizás tiene su origen en algo espiritual, o sea, un ataque del enemigo, aún así Dios lo está permitiendo para glorificarse en tu prueba y hacerte a ti más fuerte. Y créame que todos pasamos por grandes pruebas. A veces la gente me ve sonriendo en una foto en Instagram, por ejemplo, y dice, ay, mira qué bueno, no pasa por pruebas. Pero créame, yo también paso por grandes aflicciones de todo tipo. La gente solo ve la sonrisa y la victoria que Dios nos está dando, pero no sabe el proceso difícil que hemos tenido que pasar para llegar a donde estamos hoy. La Biblia dice que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo segundo que me llama la atención del pasaje es el motivo por el cual Dios permitió que Pablo fuera atormentado por aquel aguijón. Pablo mismo lo explica en el versículo 7, donde dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero que me abofeté, dice, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pablo está diciendo que Dios permitió que el aguijón difícil con el propósito de mantenerle humilde debido a tanta revelación que había tenido. Humanamente, Pablo era un hombre muy educado y de renombre, de hecho tan estudiado que se crió bajo el mejor maestro de Israel en aquel tiempo, el anciano Gamaliel. Pero como si esto fuera poco, Pablo también había tenido una revelación sobre el Evangelio que quizás ningún otro apóstol había tenido, y había comprendido misterios grandes como el endurecimiento del pueblo de Israel, los eventos escatológicos, y hasta fue llevado al tercer cielo, arrebatado al paraíso de Dios, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Ahora bien, debido a que Pablo había sido tan usado por el Espíritu Santo y que había recibido tantas revelaciones, el apóstol confiesa que Dios permitió algo en su carne para para mostrarle a Pablo su debilidad. Al saber de aquel mensajero de Satanás que lo abofeteaba, yo me imagino que en su mente Pablo recibía ataques como los del salmista en el Salmo 42, preguntas como, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te sana Dios? ¿Por qué no te quita ya este aguijón? Sin duda alguna era algo que le hacía sentirse pequeño, débil, y dice el pasaje que la razón por la cual Dios lo permitió fue para mantenerle humilde y que Pablo no se enorgulleciera. Pero ¿por qué estaría Dios tan interesado en que Pablo no se enorgulleciera? Es que la Biblia enseña que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. A Dios, no le gusta trabajar con los orgullosos ni con gente que tiene un gran ego. Dios no usa superhombres, sino gente que se humilla bajo su poderosa mano. Por eso vemos una constante en la Biblia, que cada persona que Dios usó, Él lo pasó primero por un proceso de quebrantamiento para romper su orgullo y vanagloria humana, porque al humilde es al que Dios exalta. Ahí tenemos el ejemplo de José, cuánto quebrantamiento tuvo que pasar, o también Moisés, al cual Dios lo llevó 40 años al desierto para ser un humilde pastor de ovejas, y ya cuando él pensaba que era un don nadie, que no podía ser usado por Dios y que hasta se le había olvidado cómo hablar correctamente, ahí fue entonces que Dios lo llamó para usarlo con poder por otros 40 años. Mi hermano amado, a mí me da una tristeza tremenda cuando veo a personas que Dios les comienza a usar un poquito y se sienten ya pavos reales, se creen que son los super ungidos y exigen los mejores hoteles cuando viajan, que les den las mejores ofrendas y hablan con arrogancia como si ellos fueran superestrellas, pero ese tipo de actitud Dios la aborrece. Algunos cristianos ven a los ministros y adoradores cristianos, a pastores y a youtubers como yo, como si fuéramos gente grande, gente superhombres, pero cuando en realidad somos gente
muy pequeña, llenos de defectos y que necesitamos la gracia de Dios para poder permanecer en pie. Les confieso que siempre oro al Señor que nos guarde a mí y a otros siervos suyos para mantenernos humildes y sencillos, porque hemos entendido que esa es la llave para que Dios nos siga usando, pero sobre todo para que el Señor nos apruebe, que es aún más importante que ser usados por Él. Pablo estaba siendo abofeteado por esta prueba para recordarle que él era pequeño y que aunque fuera muy usado, seguía siendo un humano sujeto a padecimientos y debilidades, pero es que Dios está más interesado, ¿sabe?, en nuestro bienestar a largo plazo y la salud de nuestra alma aún por encima de la salud de nuestro cuerpo. Él hará lo que sea necesario para mantenernos humildes y sometidos a su voluntad. Así que un consejito, mejor humillémonos nosotros mismos delante de Dios para que no tengamos que pasar por un proceso difícil que nos recuerde entonces cuán pequeños somos. Y lo tercero que vemos en este pasaje es la respuesta de Dios a la petición de Pablo. El apóstol confiesa que le pidió a Dios en 3 ocasiones distintas, quizás separadas por algunos años o algún tiempo, que le quitara a Dios aquel aguijón. Pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero, ¿qué significa esta respuesta de Dios realmente? ¿Acaso a Dios no le gusta sacarnos de las pruebas? La respuesta es que toda batalla que usted y yo atravesamos tiene fecha de caducidad. Dios tiene una fecha final marcada para cada situación. A veces Él obra en el momento, al instante, pero a veces espera, como con Lázaro de Betania, que la situación empeore para entonces glorificarse aún más, o a veces permite que la prueba dure un tiempo más hasta que comprendamos la lección que Él quería enseñarnos. Pero tenga usted por cierto que el Señor está regulando el nivel y durabilidad de la aflicción, porque la palabra enseña que Dios es tan fiel que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. La prueba que Pablo estaba atravesando aún no era momento de que terminara, pero Dios le prometió algo para poder soportarla, y se trata de su gracia. Aquí la palabra gracia se refiere a la ecuanimidad dada por Dios para enfrentarse a las dificultades de la vida, o sea, esa paz, tranquilidad y fortaleza que da el Señor en las aflicciones. Es por esto que a veces veo a hermanos y hermanas que están pasando por una aflicción gigantesca y sin embargo usted los ve con gozo y una paz tan grande que nadie puede explicar. Esa es la gracia de Dios en la vida del creyente y es una de las grandes diferencias que hay entre un impío y un cristiano. Mi hermano querido, no sé cuál sea la prueba que estés atravesando hoy. Quizás le has pedido a Dios que te sane ya, que obre rápidamente y aún el problema continúa, pero déjame decirte que el Señor te va a dar toda la fuerza para permanecer firme, porque Él ha prometido diciendo: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Sabes, querido hermano, a veces Dios no quitará las espinas del camino, pero te dará calzado para caminar sobre ellas. A veces no calmará la tempestad inmediatamente, pero te dará poder para caminar sobre las aguas. Nuestro Dios nos fortalecerá y nos dará todo su poder hasta que finalmente terminemos esa prueba y salgamos adelante, porque Él está marcando los tiempos como mejor Él entiende en su soberanía. Ahora bien, respondiendo ya ahora sí a la pregunta del principio, muchos se han preguntado cuál sería el aguijón de Pablo. Y algunas teorías dicen que Pablo sufría de epilepsia, migrañas, convulsiones, problemas del habla y hasta tormentos del pasado, digamos que de parte de un demonio. La verdad es que la Biblia no dice claramente cuál era el aguijón de Pablo, porque el enfoque no era el aguijón, sino la gracia de Dios en el problema. Pero les quiero dar mi opinión personal al respecto, y note que digo que
que es mi opinión, porque me gusta siempre diferenciar lo que la Biblia dice y enseña con claridad y lo que es mi opinión o deducción sobre algún asunto. Yo antes pensaba que el aguijón era un ataque a la conciencia de Pablo, o sea, recuerdos de su vida pasada, como cuando estuvo en el apedreamiento de Esteban, por ejemplo. Sin embargo, después de estudiar el tema, digamos que más profundamente, encuentro que numerosas veces el apóstol dice que tenía una conciencia limpia. Por ejemplo, en Hechos 23 dice Pablo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Luego en 1 Corintios 4:4 dice que de nada tenía mala conciencia, y finalmente en Timoteo le dijo que le daba gracias a Dios, al cual él servía desde sus mayores con limpia conciencia. Así que no creo que Pablo tuviera ataques a su conciencia por errores o pecados del pasado. El aguijón de Pablo yo creo que era algún problema de la visión, alguna enfermedad en sus ojos que no le permitía ver totalmente bien, pero que sobre todo era vergonzoso al público. Y no creo que fuera por la ocasión cuando vio a Jesús y quedó ciego, ya que en el libro de los Hechos se dice claramente que recibió la vista cuando un discípulo llamado Ananías oró por él. Dios lo hace todo perfectamente bien. Pero recordemos que Pablo había sido apedreado hasta quedar casi muerto y había pasado por azotes y grandes persecuciones en varias ocasiones. Y de hecho él dijo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Obviamente habla de cicatrices y muestras visible de su cuerpo herido por causa del evangelio. La razón por la cual decimos que pudiera ser un problema de la vista es porque repetidas veces vemos en las cartas de Pablo que él tenía problemas en su visión, y creo que es la única enfermedad física a la cual Pablo frecuentemente hace alusión. Por ejemplo, a los Gálatas Pablo les dijo: vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y dice: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Está muy obvio, ¿verdad? También a esto les dijo luego: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. También tenemos como evidencia que la carta de Romanos fue escrita no por Pablo, sino por un tal Tercio que recibió el dictado de Pablo, lo cual quizás da a entender que a Pablo le era muy difícil escribir debido a su problema de visión. Yo lo veo muy obvio. Pablo tenía sencillamente un problema en su visión, y este pudiera ser quizás el aguijón al cual Pablo se está refiriendo. Esa es nuestra posición al respecto, pero me gustaría saber también tu valiosa opinión al respecto. Así que te invito a que nos comentes abajo en la sección de comentarios. Y si este video te bendijo, por favor compártelo en tus redes sociales y déjanos un fuerte like para mostrarnos tu apoyo. También si quisieras mostrarnos o escribirnos, digamos que tu aflicción, la prueba que estás pasando, déjanos saber abajo en los comentarios para orar por ti. Un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente miércoles mediante el Señor. Este ha sido el espacio que dice la Biblia con Jaciel Rodríguez. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Si quieres más información sobre estos espacios que Jaciel Rodríguez nos presenta, visita su cuenta oficial de YouTube que dice la Biblia. Él todos los miércoles sube un vídeo y nosotros todos los martes en Amigos aquí te lo presentamos. Hacemos una desconexión local, consejos publicitarios y en unos minutos espacio de noticias. Escúchanos en radiosolidaria.com. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. ¿Estás cansado de regalar siempre lo mismo? Uy, unos calcetines de nuevo. Justo lo que quería.
Es tiempo de regalar algo original y diferente. Entra en visualprint.es y encuentra algo original, auténtico y personalizado. Camisetas, tazas, gorras, sudaderas y mucho más. Llámanos al 600-402-742 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. En la librería Los Olivos podrás encontrar todo lo que necesitas. Literatura, Biblias, objetos personalizados y mucho más. Con más de 15 años de experiencia, todo lo que busques tanto para los mayores como para los más pequeños de la casa lo puedes encontrar en nuestro establecimiento. Anímate y ven a visitarnos en la calle Clara Campoamor, esquina con calle Puerta Bonita, número 6 en Madrid, o entra en nuestra página web www.librerialosolivos.com. ¿Aún no tienes la app de Radio Solidaria? Encuéntrala gratuitamente para Apple y Android. Solidaridad, cultura, valores y principios cristianos, cine, noticias, deportes y más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad ni subvenciones. Tú puedes colaborar con 10 euros al mes y seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Teléfono 607-824-824. Los niños de la ONG Remar queremos decirte que apadríname. Apadrina un niño con solo 18 euros al mes. Apadríname. Apadríname. Apadrina un niño. Apadríname. Eres parte de la solución. Apadríname. Nos ayudas a que podamos vivir con lo necesario. Comunícate con nosotros al 606-958-000. Entra en nuestra página web pan.remar.org. Dilo. Si corres con el coche, puedes hacer daño a gente que conoces muy bien, como a tus padres, a tu pareja, a tus amigos, pero también a gente que ni siquiera conoces, como a mis padres, a mi pareja, a mis amigos, porque la velocidad agrava las consecuencias de cualquier accidente, tanto para el que lo provoca como para el que lo sufre. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Escúchanos en radiosolidaria.com. You might not believe it, but everybody got a story to tell. Of circles, circles, round and round they go. At night if you're crying, feeling like you're going through hell, that's just circles, circles, round and round they go. He's a God of the circles. He's a God of the ups and downs. And nothing new under the sun. Nothing new to the sun. He's a God in the trials. He's a God in the meltdowns. Ain't nothing new under the sun. Ain't nothing new to the sun. We all go through circles. Round and round we go. He's a God of the circles. He's a God of the ups and downs. Ain't nothing new under the sun. Ain't nothing new to the sun. He's a God in the trials. He's a God in the meltdowns. Ain't nothing new under the sun. Ain't nothing new to the sun. We all go through circles.
We can't escape the circles. We all go through circles. Yeah. Round and round we go. Noticias en Radio Solidaria. Buenos días y bienvenidos a este espacio de noticias. Vienen a través de los periódicos nacionales. Los periódicos los puedes encontrar en la página web kiosco.net. Empezamos con el periódico El Mundo. El rey anima a los jueces en Cataluña a cumplir con su misión constitucional. Felipe VI vuelve a presidir en Barcelona la entrega de despachos. Ningún representante del Govern asistió al acto de la Escuela Judicial. Acompañando a este titular, la imagen de Alexia Putellas, primera española en ganar el Balón de Oro. La inflación resta ya 9.000 millones a las familias y dispara los ingresos de Hacienda. El IPC aumenta un 5,6% en noviembre, la mayor escalada de los precios en 29 años. La recaudación fiscal crece en 8.300 millones, todo esto respecto a 2019, especialmente por el IVA. Más titulares que nos presenta el periódico El Mundo. La variante Omicron llega a España. Madrid detecta el primer caso. Se trata de un hombre de 51 años que regresó de Sudáfrica el domingo. Tiene síntomas leves. Además, el COVID impulsa la investigación sanitaria. Por último, los presos de ETA anuncian recibimientos discretos tras la lucha de las víctimas. Estas noticias las presenta el periódico El Mundo. Si quieres más información, puedes visitar su página web, elmundo.es. Pasamos al periódico El País, que también nos ofrece la misma imagen, pero en miniatura, de la española Alexia Putellas y Messi, que ganan el Balón de Oro. En unos minutos lo estaremos viendo en la información deportiva. La OMS y el G7 alertan del alto riesgo de la variante Omicron. España detecta un primer caso, el de un viajero que venía de Sudáfrica. La imagen del periódico, libros como banderas en el adiós Almudena Grandes. Vemos a varias personas con mascarillas, en este caso una mujer ya mayor, portando un libro de Almudena y con una rosa dentro de ese libro. Bruselas celebra la apuesta europeísta del futuro gobierno alemán. Las autoridades comunistas perciben en Schulz una ambición mayor que la de Merkel. Por otra parte, las pensiones subirán un 2,5% el próximo año por el repunte de la inflación. Y por último, Jack Dorsey, fundador de Twitter, renuncia como ejecutivo. Si quieres más información de este periódico, elpaís.com. Pasamos ahora al periódico La Razón, que en esta mañana nos presenta estas noticias. Felipe VI reclama en Cataluña seguridad jurídica. Ensalza la figura del empresario y llama a buscar contextos para relanzar la economía. Sánchez Libre apela a que se intervenga en el terreno de las ideas. Vemos la imagen del periódico, premio a Fainé por su trayectoria y compromiso. El rey presidió la entrega de galardones de la patronal y también se le ve la imagen, en este caso, entregando ese premio a Fainé. Es la imagen central del periódico La Razón. Imagen en miniatura para Alexia Putellas. Del 7º Balón de Oro de Messi al primero de Alexia.
Por otra parte, el Parlament vota no a la sentencia del castellano. El Partido Socialista Catalán se alía con los soberanistas y rechaza la propuesta para acatar el 25% del Supremo. Los presos de ETA anuncian el fin de los homenajes, reconoce que han causado dolor, pero no habían de colaborar para esclarecer crímenes no resueltos. La variante Omicron llega a España por Madrid y Barcelona. Los 3 primeros casos son de pasajeros de vuelta de Sudáfrica. Curiosamente, el periódico El País solo habla de un caso y lo deja en la Comunidad de Madrid, cuando en Barcelona ya se ha presentado otro. Los precios suben 4 veces más que los salarios y devoran el poder adquisitivo. Mientras el IPC se dispara, los sueldos apenas avanzan. Estas son algunas de las noticias que nos ofrece el periódico La Razón. Las puedes leer al completo en su página web larazón.es. Pasamos ahora al periódico ABC, que nos ofrece la opinión de Pedro García Cuartango, la pandemia y el mal. La opinión la puedes leer en su página web abc.es. Omicron aterriza en España cuando el Zendal cumple su primer año. Hay un caso confirmado en Madrid y 2 sospechosos en Barcelona, todos viajeros procedentes de Sudáfrica. Hemos pagado una millonada para salir, relatan algunos españoles que han escapado del bloqueo a África. Hombre, esperemos que España no sea tonta, por decirlo de alguna manera, y cierre ya sus fronteras como va a hacer Portugal mañana miércoles. 1 de diciembre, Portugal cierra fronteras con todos los países. La incidencia de contagios se está elevando, está subiendo. Lo mejor que se puede hacer es cerrar fronteras. España tiene que hacer lo mismo. Por último, el régimen chino censura ABC. Un perfil del presidente y un artículo sobre desaparecidos provoca el bloqueo en Internet. Más información, abc.es. Por último, pasamos al periódico La Vanguardia. Las restricciones vuelven a planear con la entrada de la Omicron en España. Madrid confirma el primer caso y Cataluña analiza 2 sospechosos. Las comunidades estudian aplicar limitaciones para atajar la sexta ola. Cataluña retrasa el pase COVID hasta el viernes. Llegan una semana tarde. Imagen del periódico. Felipe VI que entrega la medalla a Isidro Fainé en presencia de Sánchez Libre. Aragonés ofrece al mundo económico diálogo con Madrid. El rey entrega a Fainé la medalla a este aniversario de Foment. También imagen en miniatura para Leo Messi y Alexia Putellas. Alexia hace historia al ganar el Balón de Oro. Messi agranda su leyenda con el 7º galardón. Por último, los presos etarras adjuran de los homenajes públicos. En un comunicado admiten el dolor que provocan y abogan por limitarlos. Más información de estas noticias, lavanguardia.com. Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. Atención a este número de teléfono, 663-700-989. Es el de las víctimas de adoctrinamiento de género en las aulas. El teléfono del PIN parental. Iniciativa de Hazte Oír. Funciona 24 horas, 7 días a la semana. Denuncia tu caso. Protege a tus hijos. Te contestaremos lo antes posible y te ayudaremos. Apúntalo ya. 663-700-989.
Bienvenidos a la información deportiva. La internacional española y jugadora del Fútbol Club Barcelona, Alexia Putellas, ha conquistado este lunes el Balón de Oro 2021 en categoría femenina. El primero para una futbolista española en la gala organizada por la revista France Football en el Teatro Châtelet de París. La capitana blaugrana de 27 años personifica así el enorme crecimiento en los últimos años del fútbol español, que ha contado con 4 candidatas entre las 20 finalistas. Y del Barça en particular, después de un año en el que las culés conquistaron el triplete: Liga, Copa de la Reina y Liga de Campeones. Enhorabuena para Alexia Putellas, que conquista el primer Balón de Oro del fútbol femenino español. El que ya ha conquistado varios ha sido Leo Messi. El argentino ha conquistado este lunes, por delante del polaco Robert Lewandowski y del italiano Jorginho, su 7º Balón de Oro como mejor futbolista del año, que le afianza como el futbolista más premiado en la historia del galardón. Este premio lo ha entregado la revista France Football en el teatro también Châtelet de París. Declaraciones de Leo Messi. France Football debería dar a Lewandowski el Balón de Oro 2020. Fue justo ganador. Las declaraciones de Leo Messi, que alza su 7º Balón de Oro. En titulares breves destacamos el partido que hizo ayer la selección española de baloncesto. Bueno, partido no, partidazo. La selección española masculina de baloncesto ha superado este lunes a Georgia por 89-61 en el partido de clasificación para el Mundial de 2023 en el Olivo Arena de Jaén. Sigue el líder de su grupo tras una auténtica exhibición coral ante un combinado georgiano que echó demasiado de menos a Şengöyle. Sin duda, uno de los jugadores más conocidos, ha militado en el Baskonia. Si no me equivoco, milita en el CSKA de Moscú. España, que sigue invicta, lo hizo en una fiesta completa en Jaén con más de 5.000 aficionados que jalearon al equipo y disfrutaron con los triples de los Alice Hoops y también de los mates de los jugadores de la selección española. España se cena a Georgia sin Şengöyle, así lo titulan algunos periódicos. Gran victoria de la selección española. La actitud del equipo ha sido inmejorable. Las declaraciones del seleccionador español Scariolo. Ayer se completó la jornada 16 en Primera División con Osasuna, que salvó un empate ante un Elche que sale del descenso. Hasta aquí llegamos con la información deportiva, marcada por los Balones de Oro y también por Pedri, que se lleva el trofeo Copa. Mejor jugador joven del año pasado. Vamos a terminar este espacio de actualidad con la previsión del tiempo. A través de los servicios informativos del tiempo en el español, en este martes nos informa Sofía Negrín. Bienvenidos a la previsión del tiempo en el español. Este martes se espera una tendencia progresiva a la estabilización en gran parte del país. En el sur peninsular, cielos poco nubosos, mínimas en descenso, salvo la vertiente mediterránea, donde permanecerán con pocos cambios, con heladas débiles en el interior oriental, máximas en ascenso en el interior oriental y sin cambios en el resto, y vientos variables flojos. Este peninsular poco nuboso despejado, mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el resto, y viento flojo moderado disminuyendo a flojo. Noreste del país, en el Pirineo occidental cubierto, en el nordeste y litoral central intervalos nubosos y en el resto poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, heladas en el Pirineo y viento variable flojo en general. En el centro del país despejado, mínimas en descenso y máximas en ascenso y viento flojo variable. Norte del país nuboso, tendiendo a partir de mediodía poco nuboso, no se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento y viento flojo variable. Archipiélago Balear, intervalos nubosos con alguna precipitación débil ocasional hasta mediodía, temperaturas en ligero ascenso y viento variable. En Ceuta y Melilla, cielos nubosos, temperaturas con ligeros cambios y vientos de poniente, con intervalos fuertes a primeras horas disminuyendo hasta quedar variables flojos por la tarde. Y en Canarias, en el norte de las islas de mayor relieve estará nuboso, en Lanzarote y Fuerteventura despejado y en el resto de zonas intervalos nubosos con grandes claros a mediodía, lluvias débiles ocasionales en el nordeste de La Palma y norte de Tenerife, mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios e intervalos de viento fuerte. Hasta aquí la previsión del tiempo en el español.
Escucha Radio Solidaria. ¿Sabes qué canción estás escuchando? Es el nuevo single de Misión, Tu gracia es suficiente. Ya puedes escucharlo en todas tus plataformas digitales, Spotify, YouTube y mucho más. ¿A qué estás esperando? ¿Necesitas cambiar tus flyers o tarjetas de visita? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint, si lo imaginas, lo hacemos realidad. Sefarad Israel presenta por primera vez en España un trabajo excepcional, el calendario 2022 que enlaza los calendarios gregoriano y hebreo, con descripción de las fiestas judías más importantes, fotografías de los lugares más señalados de Israel y tabla de lecturas bíblicas. Despertará en nosotros el interés por acercarnos más al pueblo hebreo y conocer su historia y costumbres. Oferta de lanzamiento. Por tan solo 7 euros adquiere el tuyo ya en judaicalosolivos.com. Disculpe, ¿qué se le ofrece la programación? De primer plato tenemos Pan del Cielo y Freedom, de segundo Anacainos y Estamos Contigo, y le puedo ofrecer de postre Amigos en Radio Solidaria. ¿Quieres tener toda nuestra programación? Descárgate la aplicación gratuita de RTV Solidaria y disfruta de todo nuestro contenido a la carta. Radio Solidaria es un medio de comunicación familiar, limpio, plural, independiente y sin ánimo de lucro, que se financia a través de las cuotas de socios colaboradores. Sin estas aportaciones no podríamos seguir en las ondas llevando un mensaje solidario, optimista y edificante. No te conformes con solo escuchar. Colabora con Radio Solidaria. Tu aportación es importante. Infórmate en radiosolidaria.com y en info@radiosolidaria.com. Comenzamos esta segunda hora de amigos, son las 9, son las 8 en Canarias. Buenos días para toda la audiencia y bienvenidos a este martes 30 de noviembre, el último martes de este mes, el último día del mes de noviembre. Mañana oficialmente, mitad de semana, miércoles, estrenamos diciembre, es decir, 31 días para terminar 2021. Increíble, qué rápido se está pasando el tiempo. Otro año más que se está despidiendo, otro año más para la historia. 2022, que ya se debe de lejos. Así que prepárate porque 2022 puede ser un punto de inflexión bastante importante. Pero es que lo curioso es que vamos a terminar 2021 con otra variante, con otra cepa del COVID, con ese Omicron que tiene nombre de película de ciencia ficción, de robots, pues parece ser que ya lo tenemos. Y además se están presentando varios casos. 2 sospechosos en Barcelona, 1 confirmado en la Comunidad de Madrid. Así que así están las noticias y así te las presentamos en este magazine de amigos. En unos minutos vas a escuchar a Mari Carmen Jiménez con el espacio Refranes y Verdades. Tenemos estudio bíblico a partir de las 9:30 y ya con nosotros Estíbaliz Andino para presentarnos este espacio, La Palabra para Hoy. Espacio que en iVoox y en Spotify en unos minutos puedes encontrar. La palabra para ti hoy es edifica a otros. Cada uno de nosotros debe cuidar el bien de las personas que le rodean, preguntándose, ¿cómo puedo ayudar? Romanos 15:2. Albert Schweitzer dijo una vez, no sé cuál será su destino, pero una cosa sí sé. Los únicos entre ustedes que serán realmente felices son aquellos que han buscado y encontrado cómo servir.
¿Los demás se sienten atraídos por ti de forma natural? Si no es así, puede deberse a, tal vez, orgullo. Nadie quiere seguir a alguien que piensa que es mejor que los demás. Inseguridad. Si te sientes incómodo con lo que eres, los demás también lo estarán. Mal humor. Cuando las personas nunca saben qué esperar de ti, dejan de esperar nada. Perfeccionismo. Otros respetan el deseo de excelencia, pero temen las expectativas poco realistas. Cinismo. La gente no quiere que le llueva a alguien que ve una nube alrededor de cada rayo de luz. Entonces, ¿cómo edificas en la gente? ¿Cómo construyes en la gente? 1. Cambia tu enfoque. Si eres egocéntrico, no puedes fortalecer y animar a los demás. Así que observa tu interacción con la gente durante los próximos días. Mientras hablas con ellos, observa cuánto de su conversación se trata de ti. Luego decide inclinar la balanza a favor de concentrarte en los demás. 2. Trata de causar una buena primera impresión. La próxima vez que conozcas a alguien, aprende su nombre, concéntrate en sus intereses, escúchalo sin interrumpirlo y anímalo. Si puedes hacer todo esto por un día, puedes hacerlo todos los días. La Biblia dice, la fuerza es para el servicio, no para el estatus. Cada uno de nosotros debe de cuidar el bien de las personas que le rodean, preguntándose cómo puede ayudar. Edifica a otros. Esto ha sido la palabra para ti hoy. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Box now, getting down with the broken down and outers. He wasn't anybody's picture of God, but he came as a man on a mission. For a man like me, he was fishing. They called him a renegade. He was a troublemaker, turning the tables as he turned them over. Called him a heretic, didn't like his rhetoric. There was no way that he could be the savior. But when they sent that a rebel to a cross, he rose and the world saw rebel with the cause. Whoa, whoa, yeah, whoa. He said he came to those who had to have a doctor, and we can come to him when life is a mess. I love to read about the losers turning into winners. He has a way of making more out of a lesser. Everything he did went against the system, but he did it all so I could be forgiven. They called him a renegade. He was a troublemaker, turning the tables as he turned them over. Called him a heretic, didn't like his rhetoric. There was no way that he could be the savior. But when they sent that a rebel to a cross, he rose and the world saw rebel with the cause. Whoa, whoa, yeah, whoa. This renegade came to save. This troublemaker made a way. This heretic had words of life to say. This renegade came to save. This troublemaker made a way. This heretic had words of life to say. And this rebel, yeah, this rebel beat the grave. They called him a renegade. He was a troublemaker, turning the tables as he turned them over. Called him a heretic, didn't like his rhetoric. There was no way that he could be the savior. But when they sent that a rebel to a cross, he rose and the world saw rebel with the cause. Whoa, whoa, yeah, whoa, a rebel with the cause. Whoa, whoa, yeah, whoa, a rebel with the cause. Rebelde con causa es la traducción del tema en inglés que nos ha presentado Joseph Hadebank. Vuelve a Radio Solidaria y de qué manera, con su música que a más de uno nos gusta, nos encanta.
9:07. Buenos días, con alegría los que estáis ahora mismo en vuestros coches, os dirigís al trabajo, os dirigís a lo mejor a la guardería, a la escuela o al instituto, porque estáis llevando a vuestros hijos a estos centros, entre comillas, educativos. Antes sí, hace años eran centros educativos, pero ahora las diferentes ideologías, las diferentes clases que se están dando en los colegios, guarderías, institutos, pues ya no son educativos. Aún así saludamos a esos padres que diariamente os levantáis y lleváis a vuestros hijos a estos lugares. A lo mejor estás saliendo de tu trabajo, te ha tocado un turno de noche, estás dirigiéndote a casa a descansar, a ti te saludamos. Buenos días, con alegría. A lo mejor tú ya estás en tu puesto de trabajo, has conectado la radio, acabas de conectarte a este programa de amigos. Oye, gracias por darnos ese voto de confianza. Gracias por escoger Radio Solidaria, gracias por escoger la programación de amigos, de lunes a viernes, de 8 a 2 de mediodía. Quién sabe, a lo mejor estás en casa, ahora mismo desayunando, te has levantado hace unos minutos. Buen provecho. ¿Desde dónde nos estás escuchando en esta mañana? ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos tu mensaje al 607-824-824. Vale SMS, vale WhatsApp, vale Telegram. También nos puedes escribir por Facebook. Facebook.com/Radio Solidaria. También nos puedes encontrar en Instagram, Radio_Solidaria. Ese es el usuario para que nos puedas seguir. Radio_Solidaria. Síguenos también o suscríbete al canal de YouTube de Radio Solidaria. Activas la campanita de notificaciones y siempre que subamos algún contenido te llega una notificación a tu teléfono móvil. Podrás ver el directo, podrás ver el vídeo que hemos publicado. Hace unos minutos has escuchado la palabra para hoy con Estíbaliz Andino. Mientras se prepara Mari Carmen Jiménez, ella todos los martes ofrece refranes y verdades. Y hoy hablará sobre la política. Interesante, ¿verdad? Estos espacios también los puedes encontrar en la cuenta oficial de Solidaria TV en YouTube y en su página web, solidariatv.com. Además, sígueles en Facebook. Cada día suben vídeos. Publicamos las tertulias en directo. Por cierto, en esta mañana tenemos una, a partir de las 11, con Ramón Ubillos y Miguel Díez. No te la pierdas. Nos conectamos a nuestra vecina Solidaria TV y disfrutaremos del tema que hoy nuestros invitados nos van a compartir. Recuerda, 607-824-824 es el número de WhatsApp, es el número de Telegram. Escríbenos. Llegan los chicos de Live. En 2018 presentaron su disco homónimo con el mismo título, Live, que significa vida. Un disco de 12 temas musicales. Para mí el tema número 9 se titula Beat y la verdad que es el más destacado. Y además tiene unos sonidos especiales. Con esta canción, con estos ritmos, uno en esta mañana fría de martes, oye, pues se anima y empieza el día de otra manera. Así suena Live, así suena este tema musical Beat. En unos minutos, Mari Carmen Jiménez en Refranes y Verdades. Lo puedo escuchar y lo veo caer, y que con el mar la tierra tiembla ante mis pies. Te dejo ganar, me dejo caer dentro de este mar, tu espíritu fluye en mi ser.
ONG Remar, queremos decirte que apadríname. Apadrina un niño con solo 18 euros al mes. Apadríname. Apadríname. Apadrina un niño. Apadríname. Eres parte de la solución. Apadríname. Nos ayudas a que podamos vivir con lo necesario. Comunícate con nosotros al 606-958-000. Entra en nuestra página web pan.remar.org. Apadríname. Dilo. Radio Solidaria. Apadrina un niño, 606-9580-00. Presentaremos en este martes una historia con nuestras invitadas, así que si quieres más información, si quieres conocer la historia de algún niño o alguna niña que quieras apadrinar, puedes visitar la página web para más información, pan.remar.org. Llega el momento de refranes y verdades. Ya está aquí con nosotros Mari Carmen Jiménez, que hoy hablará de política. En unos minutos, más novedades musicales, espacio que patrocina Librería Los Olivos. Estamos aquí en Por la Vida reflexionando sobre el mundo que nos ha tocado vivir, porque sin duda que si sabemos enfrentar las cosas correctamente, pues habrá una buena influencia, no solamente en nuestro espíritu, también en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Hay un refrán castellano que dice que la nobleza del Señor hace bueno al servidor. Y tenemos que hablar sobre autoridad. La autoridad es la facultad o el derecho de gobernar a personas que están subordinadas. Como dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es duro y difícil creer que algunas autoridades sean establecidas por Dios, pues tienen tal perversidad que nos hacen pensar más bien si no han sido puestas por el diablo. Pero a fin de cuentas Dios permite consciente y disciplina a los pueblos con autoridades que les martirizan porque se lo merecen por su maldad y para humillar la soberbia que tenemos todos. El Todopoderoso tiene en su mano el quitar y poner rey, según su buena y santa voluntad. Decía Groucho Marx, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico y aplicar los remedios equivocados. Y Napoleón decía que la mejor política es hacer creer a los hombres que son libres. Hoy las élites del mundo que gobiernan ya no tratan de aparentar bondad. Cada vez más descaradamente hablan de sus planes de desestabilización, división. Arruinan países para después comprarlos por poco. Enferman a millones de seres humanos para enriquecerse después con supuestos remedios. Engañan sin escrúpulos con un plan desarrollado en el tiempo. El propósito es disminuir la población a toda costa, con abortos, destrucción de la familia, aumento y fomento de la homosexualidad, eutanasia, pestes y un largo etcétera que, según estas mentes que se creen los dioses del momento, pues utilizan todos los medios posibles, incluso los medios de comunicación corruptos, que consiguen borrar las creencias antiguas en poco tiempo. Pero hay luz y discernimiento para los avisados, para los que buscan la verdad y no se conforman con las tinieblas de la mentira. Dios todavía tiene a su Santo Espíritu moviéndose sobre las aguas humanas a las que despierta para que vean la trampa en la que la corrupción quiere esclavizarles. Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo, dijo Abraham Lincoln. Y estas élites endiosadas olvidan que hay un Dios que se ríe de ellos, que ve su final, que prepara su juicio porque ninguno escapará de él
Y es probable que aunque la justicia humana pueda pervertirse, por encima de ella está la verdadera, de la que emana todo anhelo del corazón del hombre para ver realizar esa justicia perfecta que viene y vendrá de parte de Dios. Isaías nos cuenta que el vino se ha estropeado, que la escoria está, que los príncipes son prevaricadores y compañeros de ladrones, que todos aman el soborno y van tras las recompensas, que no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Yahvé de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré a tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, pues el Señor Yahvé de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Sí, Dios promete que un día habrá gobernantes fieles y justos y que su palabra nos abrirá los ojos a verdades divinas que traen libertad y luz a los seres humanos. Dice el libro de Eclesiastés, mejor es lo poco del sabio, del que vive en paz, que las riquezas de muchos pecadores. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. No tengas duda, es seguro y sucederá que Dios llamará a cuentas. Nadie se librará de la justicia verdadera, que serán heridos por Dios con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas, sus mentiras les harán caer, como dice textualmente el Salmo 64. Es muy diferente el llamado de Cristo para sus siervos. En Juan 12 leemos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y allí donde yo estuviere, también estará mi servidor. Y el que me sirve, mi Padre le honrará. Dios honrará a sus siervos y castigará a sus enemigos. Las ovejas estarán a la derecha, las cabras a la izquierda. Sin duda que Dios hará justicia y Dios honrará a los suyos. Sí, hay este refrán tan castellano, estos refranes castellanos están tan basados en la Biblia, ¿verdad? Y sí dice que la nobleza del Señor hace bueno al servidor. Por eso Dios está llamando a servidores. Pondrá a cada uno en su lugar y tener en cuenta que no hay gobierno que perdure, ni mal que 100 años dure. Así que tengamos paciencia, sigamos orando, sigamos confiando en que Dios tiene la última palabra. Quiero brindar por hombres y mujeres valientes que han puesto sus vidas al servicio del Dios creador del universo, del Santo, que es perfecto y todopoderoso, omnisciente y todopoderoso. Y por Él vale la pena vivir la vida. Que Dios os bendiga. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Gracias, Mari Carmen, por presentarnos este espacio de Por la Vida, que así se titula en la cuenta oficial de YouTube de Solidaria TV. Este espacio en iVoox, por ejemplo, lo puedes encontrar en Refranes y Verdades, también en nuestra página de radiosolidaria.com. Ahí podrás encontrar este espacio que hace unos minutos Mari nos ha presentado. Hoy hablando sobre la política. En unos minutos, estudio bíblico. Continuamos con la primera carta de Pedro. Llegando al capítulo 3, del verso 1 al versículo 7, encontramos un tema muy interesante: deberes conyugales. De esto hablaremos a partir de las 9:30. Ahora, buenos minutos musicales con un gran artista que de nuevo visita los estudios de Radio Solidaria. Con nosotros, Josh Baldwin y su último trabajo discográfico. There is a calling you've placed upon me. I've felt it all my life.
out with both feet, walk on the water, leave my past behind. I wanna follow your heart in the face of the unknown. I wanna trust who you are. When I let go, I'm halfway home. Into the wild, it's time to dream like a child again. Into the wild, letting go is where life begins. We're not so different, we're all just children under weathered skin. Forever searching, we're on a journey back to innocence. So I will follow your heart in the face of the unknown. And I will trust who you are. When I let go, I'm halfway home. Into the wild, it's time to dream like a child again. Into the wild, letting go is where life begins. Into the wild, it's time to dream like a child again. Into the wild, letting go is where life begins. Yeah, I can see it now, see it now. Heaven is all around, all around. Yeah, I can see it now, see it now. Heaven is all around as I follow your heart. There's no fear of the unknown. So I trust who you are. As I let go, I'm finally home. Into the wild, it's time to dream like a child again. Into the wild, letting go is where life begins. Into the wild, it's time to dream like a child again. Into the wild, letting go is where life begins. Letting go is where life begins. Escúchanos en radiosolidaria.com. Remar extiende su obra a 72 países de los 5 continentes. Este año hemos abierto nuevos comedores infantiles en Bolivia y Filipinas. Hemos puesto en marcha un programa para operar en España a niños de Burkina Faso sin esperanzas en su país. Aportamos alimentos a cárceles de varios países en África, Asia y Latinoamérica. Mantenemos casas de acogida en todo el mundo para niños, familias y todo tipo de necesitados. Pero también estamos en tu ciudad, en tu barrio. Atender a necesitados es una labor gratificante y necesita de ti. No importa cuánto tiempo puedas dedicar, ni tu edad, formación o condición. Programa de voluntariado Remar. Ayudar también está en tus manos. remar.org 902 444 117. I am God's miracle in the making. ¿Necesitas renovar tu imagen corporativa? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio.
Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. En la librería Los Olivos podrás encontrar todo lo que necesitas. Literatura, biblias, objetos personalizados y mucho más. Con más de 15 años de experiencia, todo lo que busques tanto para los mayores como para los más pequeños de la casa lo puedes encontrar en nuestro establecimiento. Anímate y ven a visitarnos en la calle Clara Campoamor, esquina con calle Puerta Bonita, número 6 en Madrid, o entra en nuestra página web www.librerialosolivos.com. Ramón Ovillos presenta su nuevo libro De Adán a Jesús, un libro de estudio imprescindible para conocer y entender los tiempos bíblicos pasados, presentes y futuros. Lo encuentras en librerialosolivos.com. Con el mal tiempo llega la lluvia en el parabrisas, los cristales empañados, rascar el hielo por las mañanas, los bancos de niebla y el suelo deslizante. Si coges el coche estos días, reduce la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y lleva las luces encendidas. Recuerda que extremar la precaución es la mejor forma de evitar un accidente. Es un mensaje de Tráfico y Protección Civil, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en su capítulo 3 de su primera carta. Bienvenidos a esta clase de estudio bíblico. Hoy hablaremos sobre los deberes conyugales. En nuestra cultura estamos viviendo una situación bastante rara. Tenemos más información que nunca acerca del sexo y del matrimonio. Sin embargo, tenemos más problemas matrimoniales y divorcios que nunca. Obviamente algo anda mal. No es suficiente decir que estos hogares necesitan a Dios, porque incluso muchos matrimonios cristianos hoy en día se están desmoronando. El hecho de que un hombre y una mujer sean salvos no es garantía de que su matrimonio va a triunfar. El matrimonio es algo en el cual tenemos que invertir tiempo y también esfuerzo. No sé en qué estado puede estar tu matrimonio hoy día, pero lo que sí sé es esto. Si tú sigues el diseño de Dios, tu matrimonio se puede convertir en lo que tú siempre has soñado. Un matrimonio según el diseño de Dios, no un matrimonio como el diseño que ofrece el mundo. No un matrimonio como
ofrecen los diferentes gobiernos, que por cierto, la mayoría de los gobiernos últimamente están en el punto de mira, nuevas leyes cada día. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo puedes edificar tu matrimonio para que éste resista las tormentas de la vida? ¿Cómo puedes tener un matrimonio sólido que dure para toda la vida? La respuesta es muy sencilla. Edifica tu matrimonio de acuerdo a los planos que Dios nos da en su palabra. Dios nos ha dado principios necesarios para edificar un matrimonio que pueda resistir en el paso del tiempo. Principios que pueden producir un matrimonio que no solo va a sobrevivir, sino que va a florecer. En nuestro mundo actual hay muchos motivos por los cuales los matrimonios luchan, están en batalla. Uno de ellos es la confusión que existe acerca del rol de los esposos y de las esposas. De esto nos han hablado nuestros compañeros en el programa Familia en la Mira, que lo puedes encontrar en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Buscas en la lista de reproducción Familia en la Mira y uno de los programas es el rol del hombre y la mujer en el matrimonio. Dios nos da instrucciones bien claras en la Biblia con respecto al rol del esposo y de la esposa. Otro de los motivos por los cuales muchos matrimonios batallan hoy en día es porque vivimos en una cultura que profesa que apenas el matrimonio no parece funcionar, lo primero que te dicen los gobiernos es divórciate. Si no funciona, sal corriendo. Sal corriendo a la Corte de Justicia a pedir tu divorcio. Los esposos y las esposas se dan por vencidos y lo hacen demasiado rápido. Muchas veces nos olvidamos de quién inventó el matrimonio. El matrimonio fue idea de Dios. El matrimonio no es un contrato humano que se puede romper cuando a uno le da la gana. Es un convenio establecido por Dios. Es un convenio supremo, es una relación muy por encima de todas las otras relaciones. Requiere un compromiso total. Y como Dios inventó el matrimonio, Él es la autoridad máxima. Y si hay momentos en tu matrimonio donde las cosas no van bien, no vayas a la Corte Suprema, no vayas a la Corte de Justicia a pedir tu divorcio. Ve al trono del Altísimo, al que puedes solucionar tus problemas matrimoniales. Él es la autoridad máxima, como estamos diciendo. Él sabe mejor que nadie los fundamentos que necesitas para que tu matrimonio funcione, para que tu matrimonio florezca. Hasta puso estos principios en este libro, en la Biblia. Un manual que contiene de todo. La Biblia habla de todo lo que hoy en día estamos viviendo en este mundo. ¿Quieres tener un buen trabajo? Acuda a la Biblia. ¿Quieres dar buen fruto en tu trabajo? Acuda a la Biblia. La Biblia te habla de tantas cosas, de cómo edificar un matrimonio, una vida, de cómo edificar una casa incluso. Te da planos, te da pasos para conquistar, te da planos de todo tipo. Estos fundamentos para que tu matrimonio florezca están en este libro, están en la palabra de Dios. Este manual es la Biblia. Y tú te estarás preguntando, ¿qué sabrá la Biblia de cómo edificar un matrimonio sólido en este siglo XXI? Tú podrás pensar que la Biblia es un libro anticuado y pasado de moda, pero yo te garantizo que no lo es. La Biblia le habla a nuestras vidas hoy en día con una relevancia increíble. Revela los fundamentos del plan de Dios para nuestra vida, para el matrimonio. Da puntos claves para que un matrimonio prospere. El primer compromiso es comprometerse con Dios. Eso en primer lugar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6, te lo hemos leído hace unos minutos. Habla sobre el compromiso de la esposa. Y no sé si recordáis, hace años, año 1981 creo,
cuando vimos al príncipe Carlos y a Lady Di. ¿Recordáis este matrimonio? Se casaron por todo lo alto en la Catedral de San Pablo en Londres. Fue una boda de cuento de hadas, 3.500 invitados, una audiencia estimada de 750 millones de personas alrededor del mundo viendo esa ceremonia. Fue una boda espectacular, bellísima, inolvidable. Pero ¿cuánto duró su matrimonio? Se convirtió en comidilla para los tabloides, como se suele decir hoy en día. Y sabemos cómo acabó la vida de Lady Di. La realidad de las cosas es que mucha gente le dedica más tiempo a los preparativos para el día del matrimonio que preparar su propio matrimonio. El matrimonio en sí mismo. Tener un matrimonio sólido, saludable. Un matrimonio saludable hay que trabajarlo todos los días. Y así lo dice Pedro. Lo vamos a leer. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso, sereno. Esta belleza es la valorada por Dios, porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Hemos leído el ejemplo de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, y ustedes son sus hijas, si hacen el bien y viven libres de temor. Pero cuidado hoy en día, sobre todo con el Ministerio de Igualdad, por ejemplo el que tenemos aquí en España. Cuidado, sobre todo en esta parte, esposas, sométanse a sus esposos. Cuidado, que el tema de la sumisión no es nuestro tema favorito, y más aquí en España, y más con un Ministerio de Igualdad que lo que hace no es igualdad. Destruye al hombre hasta humillarlo. ¿Dónde está la igualdad en este ministerio? Quiero que sepan que la sumisión es uno de los conceptos más malentendidos en la Iglesia hoy en día y fuera de la Iglesia. La idea de la sumisión con respecto a lo que dice la palabra de Dios es siempre en el contexto de sumisión mutua. Sumisión mutua es entre esposa y esposo, así como entre los cristianos. Sumisión unos a otros. La sumisión no es solo para las esposas. La sumisión también es para el esposo, para todos los cristianos, sin excepción. Y la palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que someternos unos a otros, porque la sumisión es ceder a nuestros derechos para el beneficio de otros. Es como decir, pongo mis habilidades, mis dones, mis talentos, lo que Dios me ha dado al servicio de otro, aunque otro esté en autoridad sobre mí. Yo me someto porque deseo el bien de esa persona, deseo el bien incluso de mi comunidad. Efesios capítulo 5, verso 21 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Y en el matrimonio, la sumisión no comienza con la mujer, comienza con el esposo que amorosamente guía a su esposa. Así como Cristo ama a la Iglesia, así los esposos deben de amar a sus esposas. ¿Conoces de algún otro acto de sumisión más increíble en la historia del mundo? Que cuando Cristo se sometió a sí mismo a morir en la cruz por los pecados del mundo. ¿Conoces otro ejemplo, otro acto de sumisión más grande que este? Jesús se negó a sí mismo, negó sus propios derechos y voluntariamente fue a la cruz a pagar nuestros pecados. Esa es la clase de amor que el esposo debe de tener por su esposa. Debe de amarla y guiarla. Cuando un esposo ama a su esposa de esta manera, la respuesta natural de la esposa es de amar y respetar a su esposo. Nosotros también debemos de corresponder a Cristo de la misma forma, por ese amor que nos da. Nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Y nosotros podemos amarlo, podemos adorarlo, podemos seguirlo. Y sí, nos podemos someter a Él porque sabemos que Él nos ama. Tú no te vas a someter a una persona que no te ama, que no te valora, que no te cuida.
Hoy en día hay muchas mujeres que, tristemente, sus esposos no las aman y ellas obedientemente se someten. Y al revés también. Pero claro, no tiene esa repercusión que un hombre se someta a su mujer. En la Biblia hay casos donde el hombre se sometía a su mujer, Jezabel y su esposo Acab. Como decimos hoy en día aquí en España, vaya calzonazos, ¿no? De marido, ¿no? Acab, que estaba sometido a su mujer. Lo que diga mi mujer es lo que cuenta. Cuando un esposo ama a su esposa, abnegadamente, incondicionalmente, sin reservas, como Cristo ama a la Iglesia, entonces la esposa puede corresponder en amor, porque ella sabe que es realmente amada. Pero desgraciadamente esta clase de amor no es la predisposición natural del hombre. Y esto está creando tensión en el matrimonio y entre los sexos. Esta tensión tiene sus raíces en el jardín del Edén con Adán y Eva. Por causa de su rebelión pecadora, ellos decidieron hacer las cosas a su manera, en vez de hacerlas a las maneras de Dios. Y como resultado, la maldición del pecado cayó sobre toda la humanidad. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Cómo Adán echa la culpa a Eva y a Dios. La esposa que tú me diste. O sea, echa la culpa en primer lugar a Dios, la esposa que tú me diste, porque fue Dios el que le dio a Eva. Y después le está echando la culpa a Eva. Cuando Dios le explicó a Adán y a Eva acerca de las consecuencias de su pecado, tuvo una palabra en particular para la mujer. Eva, ahora las cosas van a ser bien diferentes para ti y para Adán. Génesis capítulo 3, verso 16. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. La palabra deseo es una palabra hebrea que significa dominar o controlar. Dios le estaba diciendo a Eva y a toda mujer que viniera después de ella que ahora ella tendría la predisposición egoísta de querer controlar y dominar a su esposo. Y asimismo Adán, debido al egoísmo del pecado que nació en él, ahora tendría el deseo de gobernar y dominar a su esposa. Hoy en día vivimos con las implicaciones de esta maldición en todos los matrimonios. Es una inclinación nacida del pecado, donde el hombre y la mujer quieren dominarse el uno al otro. A raíz del pecado del hombre y la mujer, como hijos de Adán e hijas de Eva, todos nacemos con esa inclinación egoísta de dominar, de controlar. Ahora voy a vivir para mí mismo. Ahora voy a vivir para mí misma. Y la forma que esta inclinación se expresa en el matrimonio es la del esposo de querer controlar, dominar, gobernar a su esposa. Y de la esposa de querer dominar y controlar a su esposo. Y esa propensión al egoísmo es obvia en muchos hogares de hoy en día. Fíjate, cuando hemos estado encerrados en casa por causa de la pandemia, cuando ya hemos podido salir, ¿cuántos casos de divorcios han producido? Miles y miles. Los esposos y las esposas están viviendo para sí mismos en vez de someterse al plan de Dios. La manera de Dios es la sumisión. El único antídoto al egoísmo es de obedecer al mandato de la palabra de Dios, que dice que debemos de someternos mutuamente el uno al otro. Esto significa que un hombre debe de amar a su esposa y expresar ese amor a ella. Y él debe de querer someterse a ella y sacrificarse por ella. El deber de estar dispuesto a morir por ella. Para la esposa esto significa corresponderle a su esposa de la misma manera, negándose a sí misma, sometiéndose a él. Debemos morir a diario a nosotros mismos, a nuestros propios deseos egoístas. Si queremos, por ejemplo, que nuestros matrimonios florezcan, si queremos que en nuestra iglesia haya bendición, si queremos que nuestro ministerio crezca, nuestro deseo egoísta siempre querrá controlarnos. Y es bien importante notar que la Biblia nos enseña que las mujeres se deben de someter a los hombres en la sociedad en general. El concepto de la sumisión es siempre en el contexto de la familia. Y en la Biblia vemos que las mujeres fueron jueces, gobernantes, profetas, líderes empresariales. Lo hemos visto, hace poco hemos hablado de Débora, juez de Israel, porque no había un hombre que fuera juez sobre Israel. Y Dios levantó a una mujer. No hay ningún fundamento bíblico que diga que de alguna forma el hombre es superior a la mujer. Así que el problema de la sumisión no tiene nada que ver con superioridad o inferioridad. Tiene que ver todo con el rol y la responsabilidad del esposo y la esposa en su relación matrimonial. La sumisión no sugiere que la mujer se vuelva un felpudo, por ejemplo,
ni tampoco sugiere que ella debe ser dominada, controlada por su esposa. Más bien es algo que Dios requiere de ambos, del esposo y de la esposa. Así como nosotros amamos y nos entregamos a Cristo en sumisión, asimismo debemos de someternos el uno al otro. Ahora bien, ¿qué es lo que el esposo necesita de su esposa? Si la sumisión es algo que Dios requiere de ambos, ¿qué puede hacer la esposa para satisfacer las necesidades de su esposo? Un esposo necesita que su esposa le respete, le considere, le honre, que lo prefiera, que note su presencia, que lo estime, que crea en él. Lo que él no necesita es una esposa que le pierda el respeto, que lo insulte, que lo critique, que no la apoye, que no satisfaga sus necesidades. Dios creó a la esposa para ser una ayuda idónea, para que complementara a su esposo. Los hombres necesitan a alguien que crea en ellos, que los aliente, y qué mejor que su ayuda idónea, que su esposa. Y esto también es al revés. ¿Son las mujeres inferiores a los hombres? No. Mucha gente cree que la sumisión es una admisión de inferioridad. Las mujeres no son inferiores a los hombres. Cuando la Biblia habla acerca de la sumisión, no habla de inferioridad. Esto lo hemos leído hace unos meses atrás. Primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 3. Pablo nos ayuda aquí a entender esta verdad. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. ¿La cabeza de Cristo es Dios? Yo pensé que la Biblia enseña que Jesús es Dios, que es igual a Dios. ¿No dijo Jesús, yo y el Padre somos uno? ¿Quién me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo que la cabeza de Cristo es Dios? ¿Cómo puede ser Dios la cabeza de Cristo? Aquí no está hablando de que Dios es superior a Jesús, Dios Padre es superior a Dios Hijo, o que Dios Hijo es inferior a Dios Padre. Más bien, Pablo dice que Dios Hijo se humilló a sí mismo en su humanidad y se sometió su voluntad a la voluntad y al plan del Padre. Jesús es completamente y totalmente igual a Dios. No es cuestión de inferioridad, sino de ponerse bajo el liderazgo del Padre. Así que cuando se dice que el hombre es la cabeza de la mujer, como Dios es la cabeza de Cristo, esto no implica o sugiere que la mujer es inferior al hombre, o que el hombre es superior a la mujer, no. Está indicando que la relación dentro del rol y el contexto de un matrimonio cristiano es que la esposa se someta al liderazgo y a la guía de su esposo. Así que si te vas a someter a tu esposo como Dios manda, comienza con una actitud adecuada. No es una actitud que dice me voy a someter a este hombre aunque me muera, no. Más bien teniendo un espíritu alegre, como nos compartían hace unos días nuestras invitadas en tus manos, mujer. Hablando de las mujeres, hablando de esas mujeres como Sara que se sometían a su esposo, Abraham. Yo amo a Dios, yo amo a mi esposo, amo a mi familia y voy a vivir mi vida a la manera de Dios y no a la mía. Esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, con el testimonio, con el ejemplo, con el día a día. Y este es un pasaje crítico, y más si nos está escuchando alguna política de igualdad. La sumisión comienza con una disposición de compromiso, aun cuando el matrimonio no sea ideal. Pedro no autoriza a la mujer a que deje a su esposo por no ser creyente o por no ser un cristiano sólido, ni tampoco le da permiso para sermonearlo. Más bien ella debe de amar a su esposo, viviendo una vida devota, una vida amorosa, para poder atraerlo a Cristo, como nos compartía el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez. 8 años. Él da testimonio de que su esposa estuvo orando por él 8 años y se entregó a Cristo. Si tu esposo no es creyente, no trates de agobiarlo a que entre al reino de Dios, poniendo folletitos del Evangelio en su maletín o dedicándole cada día un versículo. Con el testimonio, con tu día a día, con tu amor a él, tu esposo puede dar ese paso de aceptar a Jesús. Son el carácter y la conducta de la esposa las que ganarán al esposo, no las discusiones. Ella lo ganará con virtudes,
con sumisión, con comprensión, con amor, con paciencia, con bondad. Y estas cualidades no se fabrican, son fruto del Espíritu Santo cada día. Solo ama a tu esposo, solo ama a tu esposa. Vive para Cristo y deja que tu esposa vea la diferencia. Esa diferencia que Jesús está haciendo en tu vida. Y por la gracia de Dios, Él se unirá a ti en la fe. Uno de los grandes ejemplos de una esposa y madre devota en la historia del cristianismo es Mónica, la madre famosa de San Agustín. Dios usó el testimonio, las oraciones de Mónica para ganar tanto a su hijo como a su esposo para Cristo. Y te hemos puesto el ejemplo de Miguel Díez y de Mari Carmen Jiménez. Con tu testimonio, esposo, tú puedes ganar a tu esposa no convertida. Con tu testimonio, esposa, con tu amor a ella, con tu ejemplo, puedes ganar a tu esposo no convertido. Y luego Pedro sigue diciendo, versículo 3, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón. La verdadera sumisión irradia del corazón, se expresa a sí misma. La verdadera sumisión significa que no se concentra en lo exterior. No estoy sugiriendo, y este pasaje tampoco, que una mujer debe descuidar su apariencia física, ¿no? Lo que está estableciendo aquí es un estándar diferente. Una mujer se debe de concentrar en su belleza interior más que en su belleza exterior. Es lo que dice Proverbios capítulo 31, verso 30. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Las consultoras de belleza últimamente están poniendo carteles. De hecho, tú te metes en las redes sociales y a lo mejor te salta un cartel de moda, de estética. Dice que no importa cuán físicamente bella puede ser una mujer en su exterior. Ella nunca lucirá atractiva si está llena de ira, de ansiedad, de depresión o desilusión. ¿Cómo se expresa esta belleza? Se expresa en un espíritu cariñoso, sereno. Eso no significa que ella sea tímida. No tiene nada que ver con ser extrovertida o introvertida. Lo que Pedro recalca es una actitud de gentileza, un deseo de aprender, de escuchar. Esa es una verdadera belleza. El versículo 5 y el versículo 6 hablan de la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios. Y pone el ejemplo de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. No nos olvidemos de la vida dura que Sara tuvo que soportar como esposa de Abraham. Piensa acerca de las cosas que Sara tuvo que vivir con una perspectiva bien limitada. Su esposo decía que había tenido visiones de Dios, instruyéndolo a que se mudara a una tierra desconocida, cuando ya estaban mayores. Su esposo convenció a Sara a que fingiera que era su hermana mientras estuvieran en Egipto, donde el faraón tomó a Sara temporalmente como su esposa. Sara siguió el liderazgo de su esposo cuando Abraham le dio a su sobrino Lot la mejor tierra de pastar. Por segunda vez Abraham trató de hacer pasar a Sara como su hermana, y esta vez atrayendo la atención de Abimelec, el rey de Gerar, que quería a Sara como esposa. Sara soportó el casi sacrificio de su único hijo, Isaac, en manos de Abraham, quien decía que Dios le había dado instrucciones de ofrecer a su hijo. Desde la perspectiva de Sara, Abraham parecía impredecible, engañoso, necio, loco, irresponsable. Y en algunos casos la evaluación que Sara hace de su esposo podría haber sido bastante exacta. Sin embargo, Pedro nos dice que Sara obedeció a Abraham. Le llamó Señor, no porque su matrimonio era seguro y perfecto, sino más bien porque su matrimonio era inseguro e imperfecto. Pero era un matrimonio como Dios mandaba. Ese es el ejemplo que Sara nos da de compromiso con su esposo. Ahora bien, la parte final, el compromiso del esposo. De la misma manera, ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son más coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo.
Lo que me llama la atención es que Pedro le dedica más espacio a instruir a las esposas que a los esposos. Porque las esposas creyentes estaban experimentando una situación completamente nueva. Necesitaban dirección. Y por lo general en el Imperio Romano a las mujeres se las mantenía subyugadas. Y su nueva libertad en Cristo creaba nuevos problemas y retos. Es más, muchas de ellas tenían esposos no creyentes y necesitaban apoyo, aliento, estímulo. Y en este pasaje Pedro recuerda a los esposos creyentes 4 de los aspectos de responsabilidad. Responsabilidad física, intelectual, emocional, espiritual, que es la más importante. La responsabilidad física, está hablando en su vida matrimonial, implica mucho más que vivir en la misma casa y tener la misma dirección. El matrimonio es fundamentalmente una relación física. Efesios capítulo 5, verso 31 dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Las parejas creyentes disfrutan de una relación espiritual mucho más profunda, pero las dos cosas van juntas. El esposo verdaderamente espiritual cumplirá con sus deberes matrimoniales y amará a su esposa. El esposo debe dedicarle tiempo a su esposa. Y un estudio reciente revela que por lo general el esposo y la esposa tienen apenas 37 minutos a la semana de comunicación real entre sí. Puede ser por el trabajo o puede ser porque se evitan entre ellos. No lo sabemos. Y entonces no es ninguna sorpresa que los matrimonios se desmoronen después de que los hijos crecen y se van de la casa. El esposo y la esposa se quedan solos y se dan cuenta que cada cual está viviendo con un extraño. Y este versículo también sugiere que el esposo debe de proveer para las necesidades físicas y materiales del hogar. Luego habla de la responsabilidad intelectual, ser comprensivos con ellas. La ignorancia es peligrosa en cualquier aspecto de la vida, pero es especialmente peligrosa en el matrimonio, cuando el hombre ignora a su esposa. El esposo creyente necesita conocer los cambios de humor de su esposa, sus sentimientos, sus necesidades, sus temores, sus esperanzas. Necesita escuchar con el corazón. Debe haber en el hogar una atmósfera tan protectora de amor y sumisión que los esposos pueden hablar y discutir y aún así ser felices en su matrimonio. ¿Cómo puede el esposo mostrar consideración a su esposa si no entiende las necesidades o los problemas de ella? El esposo tiene que ser comprensivo con la esposa. Habla de la responsabilidad emocional. Hónrenlas. Ser caballeros con ellas. Cuídenlas. La esposa es más delicada, mental, moral, espiritualmente, físicamente. Y por último, la responsabilidad espiritual. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Yo puedo entender, a lo mejor me equivoco. Pedro daba por hecho que los esposos orarían juntos. Muchas veces ese no es el caso, y esa es la razón de tantos fracasos, que ya no hay oración en el matrimonio, que a Dios se le ha relegado, que Dios ya no está en el matrimonio, que Dios ya no está en el hogar. Qué importante que Dios esté en nuestra familia, que Dios esté en nuestro matrimonio. Hay una frase muy conocida que dice: Dios, tú y yo. Dios en el centro de nuestra vida, Dios en el centro de nuestro matrimonio. Si Dios está en el centro de tu hogar, si Dios está en el centro de tu matrimonio, yo te digo que vas a tener un matrimonio de éxito. Pero si relegas a Dios, cuidado, ese matrimonio puede estar abocado al fracaso. Por eso Pedro hoy nos da una lección. Que el esposo honre a la esposa, que la cuide, que la valore, que la ame, que la proteja. Que la mujer haga lo propio también. Se someta al esposo. Pero que se someta porque el esposo es el líder y tiene la función de liderar el hogar, pero siempre con Cristo a la cabeza. Entonces, ese matrimonio, te digo yo, será un éxito.